En el otoño de 2019, en un pequeño y polvoriento pueblo de la campiña andaluza, Mateo Romero y Elena Vega se enfrentaron a un destino que no habían elegido, un matrimonio forzado para salvar a sus familias de la ruina económica. Durante generaciones, sus apellidos habían sido sinónimo de una rivalidad tan arraigada como los olivos centenarios que separaban sus tierras. La enemistad era una herencia, un legado de disputas por lindes, derechos de agua y, sobre todo, por orgullo. Vivieron durante meses en un laberinto de silencio glacial, compartiendo un techo, pero habitando mundos opuestos, cada uno prisionero del sacrificio que se le había impuesto. La convivencia era una guerra fría librada en pasillos estrechos y en una mesa donde la comida se consumía sin cruzar una sola mirada. La tensión era un miembro más de la familia, invisible pero asfixiante, amenazando con devorar no solo su paz mental, sino también la frágil tregua económica que sus padres habían sellado con su unión. Todo parecía condenado a marchitarse, igual que las cosechas que habían provocado el desastre. Hasta que una noche, un simple cruce de palabras honestas, brutalmente honestas, lo cambió todo. Cómo dos personas, educadas para odiarse desde la cuna, pueden encontrar un terreno común cuando todo lo que conocen se está desmoronando a su alrededor. Antes de contarte cómo un enfrentamiento en la intimidad de su primera noche juntos abrió la única puerta que aún quedaba, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó este pacto de supervivencia en una alianza inesperada. El acuerdo había sido sellado sin ellos, en el despacho de un notario, sobre un montón de papeles que olían a desesperación. 2 malas cosechas consecutivas, una plaga que nadie supo prever y las deudas con el banco habían puesto a los Romero y a los Vega contra las cuerdas. Las 2 fincas más importantes de la comarca, rivales históricas, estaban al borde del embargo. Fue entonces cuando los patriarcas Antonio Romero y Carlos Vega, hombres duros forjados por el sol y la tierra, tomaron una decisión drástica, una solución sacada de otro siglo: fusionar sus patrimonios a través del matrimonio de sus hijos. No fue una propuesta, sino una sentencia. Unirían las tierras, las deudas y las vidas de Mateo y Elena en una sola entidad, creando una explotación olivarera lo suficientemente grande como para renegociar con los acreedores y sobrevivir. Para ellos era una simple transacción comercial, un mal necesario. Para Mateo y Elena era una humillación pública, la aniquilación de su autonomía y sus sueños. El conflicto principal no era la falta de dinero, que ya era grave, sino el muro de resentimiento que se levantó entre ellos desde el primer momento. Estaban obligados a convenir, a dormir en la misma cama, a presentar una fachada de normalidad ante un pueblo que los observaba con una mezcla de lástima y morbo. Pero en la intimidad de su nuevo hogar, eran 2 extraños que se culpaban mutuamente por la jaula en la que habían sido encerrados. Mateo Romero, a sus 28 años, era un hombre hecho a la medida de su tierra. Sus manos, callosas y fuertes, conocían cada olivo de la finca familiar. Había dedicado su vida a ese pedazo de mundo, aprendiendo los secretos del campo, no en los libros, sino de las arrugas de su abuelo y del sabor del primer aceite de la temporada. Para él, el orgullo no era una opción, era el aire que respiraba. El matrimonio con Elena Vega fue un golpe directo a ese orgullo. Se sentía vendido, como si su valor como hombre se hubiera reducido al de una garantía bancaria. En Elena no veía a una mujer, sino el rostro de la derrota de su familia, la hija del hombre que había competido ferozmente contra su padre durante décadas. La consideraba una extraña, una señorita de ciudad que había pasado años estudiando en Sevilla y que en su opinión no sabía nada del sacrificio real que implica arrancar un fruto de la tierra seca. Le molestaba su aparente fragilidad, la forma en que su mirada parecía analizarlo todo con una distancia crítica, como si él y su mundo fueran un espécimen rústico digno de estudio. La noche que su padre, con la voz quebrada por primera vez en su vida, le comunicó la decisión, Mateo no discutió. Salió de la casa y caminó hasta el olivo más viejo de la finca, un árbol que había plantado su bisabuelo. Apoyó la frente en su corteza rugosa y sintió cómo la rabia y la impotencia le quemaban por dentro. Estaba atrapado entre el deber y la humillación.
Elena Vega, con 25 años, había luchado toda su vida por escapar de la sombra que proyectaba su pequeño pueblo. Era inteligente, ambiciosa y soñaba con un futuro que iba más allá de los olivares y las tradiciones asfixiantes. Había conseguido una beca para estudiar gestión de empresas en Sevilla y estaba a punto de graduarse con honores. Su plan era claro, volver a casa, pero en sus propios términos. Quería aplicar sus conocimientos para modernizar el negocio familiar, abrir nuevos mercados y demostrar que la tradición y la innovación podían coexistir. El regreso forzado para casarse con Mateo Romero fue la destrucción de ese sueño. Se sintió como una pieza de ajedrez sacrificada en una partida que no era la suya. Para ella, Mateo representaba todo lo que odiaba de ese mundo: un hombre rústico, anclado en el pasado, un símbolo del machismo y la mentalidad cerrada que la habían empujado a huir. Lo veía como un carcelero, el guardián de la prisión en la que se había convertido su vida. Recordaba con una claridad dolorosa la llamada de su madre, su voz llena de una súplica velada, pidiéndole que volviera. Empaquetar sus libros, sus apuntes y los planos de su futuro en cajas de cartón fue como enterrar una parte de sí misma. Al mirar a Mateo en el altar, no vio a un marido, sino al hombre que, sin saberlo, le había robado su futuro, obligándola a cambiar sus aspiraciones por una alianza de conveniencia que olía a tierra y a resignación. La boda se celebró en una mañana de octubre, bajo un cielo gris que parecía reflejar el ánimo de los presentes. Fue un evento desprovisto de alegría, más parecido a un funeral que a una celebración del amor. Los invitados, conscientes del drama subyacente, hablaban en susurros, evitando las risas y las felicitaciones efusivas. Todo era una actuación forzada. Los padres de los novios, Antonio Romero y Carlos Vega, se dieron un apretón de manos tenso y breve, un gesto que sellaba un negocio, no la unión de dos familias. Las madres, por su parte, se movían entre los invitados con sonrisas frágiles que no llegaban a sus ojos. Dos mujeres resignadas que sufrían en silencio por el sacrificio de sus hijos. Mateo y Elena permanecieron de pie, uno al lado del otro, como dos estatuas de hielo. Durante la ceremonia, sus miradas nunca se encontraron. Él miraba fijamente el crucifijo sobre el altar, como si buscara una absolución que no llegaría. Ella mantenía la vista perdida en los campos de olivos que se veían a través de la puerta abierta de la iglesia, los mismos campos que ahora eran los barrotes de su jaula. El "sí quiero" de ambos sonó hueco, una formalidad vacía de cualquier sentimiento. El beso, exigido por la tradición, fue un roce fugaz y frío en los labios, un contacto que les provocó a ambos un escalofrío de rechazo. El banquete fue un suplicio silencioso. La comida no tenía sabor, el vino no traía consuelo. El pueblo entero los observaba, juzgando, especulando. Nadie apostaba por ellos. Tras la celebración, el viaje en coche hasta la que sería su nueva casa, la antigua finca de los Romero, se hizo en un silencio sepulcral. Cada kilómetro aumentaba la presión en el aire, una tensión tan densa que casi se podía tocar. Al llegar, Mateo abrió la puerta y se hizo a un lado para que Elena entrara primero. Un gesto de cortesía mecánica que no contenía ni una pizca de calidez. La casa había sido preparada para ellos. Estaba limpia, ordenada, pero se sentía impersonal, un escenario vacío esperando a ser llenado por un drama que ninguno de los dos quería protagonizar. Elena dejó su pequeño bolso sobre una silla y caminó hasta la ventana del salón, abrazándose a sí misma mientras miraba la oscuridad impenetrable de la noche. Podía oler la tierra húmeda y el aroma amargo de las hojas de olivo, olores que antes les recordaban a su hogar y que ahora les sabían a cautiverio. Mateo se quedó junto a la puerta, sin saber qué hacer ni qué decir. Quitarse la chaqueta, aflojarse la corbata, cada movimiento se sentía torpe, antinatural. Eran dos extraños en el espacio más íntimo, obligados a compartir un futuro que les habían impuesto. El resentimiento acumulado durante generaciones y la frustración personal de cada uno flotaban en el aire.
El silencio se estiró hasta que se volvió insoportable, una tela a punto de rasgarse. Y entonces una voz rompió la quietud, no con la suavidad esperada de una novia, sino con el filo del acero. Fue la voz de Elena la que cortó el aire, no con la fragilidad de una víctima, sino con la precisión de una cuchilla afilada por meses de humillación contenida. Se giró desde la ventana y sus ojos, que hasta entonces habían evitado los de él, lo buscaron con una intensidad desafiante. «Para ti no soy más que un trozo de tierra, ¿verdad?», espetó, y cada palabra resonó en el silencio sepulcral de la casa. «Un campo más que añadir a tu finca, una yegua de cría para asegurar el apellido Romero». La acusación, cruda y directa, golpeó a Mateo con la fuerza de un puñetazo. Él esperaba tierras, un lamento silencioso, pero no esa furia helada que lo desarmó por completo. Por un instante, vio en ella no a la hija de Carlos Vega, sino a una mujer acorralada luchando por el último vestigio de su dignidad. La sorpresa inicial dio paso a su propio torrente de resentimiento. «¿Y tú qué esperabas?», replicó él, avanzando un paso hacia ella, su voz un murmullo ronco y cargado de amargura. «¿Que celebrara mi boda con la hija del hombre que ha intentado arruinar a mi padre toda su vida? ¿Que te recibiera con flores cuando tu apellido es sinónimo de nuestra desgracia?» El aire se cargó de electricidad. Por primera vez las cartas estaban sobre la mesa. No eran el novio y la novia, ni siquiera marido y mujer. Eran los herederos de una guerra que no habían iniciado. Y en ese brutal intercambio de verdades vieron, por un fugaz segundo, no el enemigo, sino el reflejo de su propio encarcelamiento en los ojos del otro. Esa noche, el sofá del salón se convirtió en la trinchera, mientras Elena se perdía en la inmensidad de una cama matrimonial que se sentía tan vacía y fría como una tumba. El hielo no se había roto, se había resquebrajado, revelando el dolor profundo que ambos compartían debajo. El amanecer no trajo consigo ninguna tregua, solo la cruda luz de la realidad. El primer día de su vida en común estableció la rutina que marcaría los meses siguientes, una coreografía de silencios y evasivas. El desayuno fue una ceremonia de incomodidad. El sonido de las tazas contra los platos era el único diálogo entre ellos. Mateo se levantaba antes del alba y se sumergía en el trabajo del campo, buscando en el esfuerzo físico una forma de purgar la rabia y la impotencia que lo consumían. Cada olivo que podaba, cada terrón de tierra que removía, era un recordatorio tangible del sacrificio que había hecho. Se sentía un extraño en su propia herencia, un rey destronado en su propio reino, obligado a compartirlo con la encarnación de su derrota. Elena, por su parte, se encontró atrapada entre las cuatro paredes de una casa que no sentía como suya. Acostumbrada al bullicio intelectual de la universidad, a los debates, a los proyectos y a la promesa de un futuro que ella misma construiría, el silencio del campo era ensordecedor. Se pasaba las horas deambulando por las habitaciones, tocando muebles que contaban historias de una familia que no era la suya, mirando por la ventana los interminables campos de olivos que se habían convertido en los barrotes de su prisión dorada. Intentó organizar los libros que había traído de Sevilla, un intento desesperado por aferrarse a la mujer que había sido, pero las palabras parecían burlarse de ella, recordándole la vida que le habían arrebatado. La injusticia de la situación era una presencia constante, un veneno lento que se filtraba en cada momento de su vigilia, haciendo de cada día un ejercicio de supervivencia emocional en territorio enemigo. Las semanas se convirtieron en meses y el otoño dio paso a un invierno inusualmente seco que solo agravaba la ansiedad en la finca. La presión económica era una soga que se apretaba cada día un poco más. Los extractos bancarios llegaban con la puntualidad de un verdugo, cada sobre una nueva advertencia de que el tiempo se agotaba. Antonio Romero y Carlos Vega se reunían una vez por semana, encuentros tensos en los que la vieja rivalidad resurgía en forma de reproches velados y miradas acusadoras. Culpaban al clima, al mercado, al gobierno, a todo menos a su propia incapacidad para colaborar de verdad. Esta tensión se filtraba en la casa, envenenando aún más el aire entre Mateo y Elena. Él se volvía más huraño, su silencio más pesado.
Pasaba jornadas de 12 y 14 horas en el campo, volviendo cubierto de tierra y agotamiento, un esfuerzo hercúleo que parecía no dar frutos. Elena, por su parte, sentía cómo su mente, antes ágil y llena de ideas, se anquilosaba. Se había ofrecido a revisar las cuentas, a buscar nuevos distribuidores, a optimizar los costes, pero su suegro la había despachado con un gesto condescendiente. «Esto es cosa de hombres, niña», le había dicho, una frase que la hirió más que cualquier insulto. Estaba relegada al papel de espectadora de un desastre anunciado, una prisionera con conocimientos que nadie quería utilizar. La casa, en lugar de un refugio, se había convertido en el epicentro de la desesperación compartida, un lugar donde el fracaso inminente era el único tema de conversación, aunque nunca se hablara de él en voz alta. La primera señal de que el frágil equilibrio de su supervivencia estaba a punto de romperse llegó a finales de noviembre. La vieja almazara, el corazón de la producción de aceite de los Romero durante casi un siglo, empezó a fallar. Era una máquina robusta, una reliquia de hierro y acero que había sobrevivido a guerras y sequías, pero sus engranajes, desgastados por el tiempo y la falta de mantenimiento, emitían un quejido agónico. Mateo pasó 3 días enteros intentando arreglarla. Con las manos cubiertas de grasa y el rostro marcado por la frustración, desmontó y montó cada pieza que conocía. Consultó a los jornaleros más antiguos, hombres que habían trabajado con esa misma máquina desde que eran niños, pero nadie supo encontrar el origen del problema. La presión del sistema hidráulico no era constante y el aceite extraído salía turbio, de mala calidad, invendible. Cada hora que la almazara permanecía parada, las aceitunas recién cosechadas se oxidaban en los remolques, perdiendo valor a un ritmo alarmante. Para Mateo, esa máquina no era solo un conjunto de piezas, era el símbolo del legado de su familia. Su incapacidad para arreglarla era un fracaso personal y profundo. La noche del tercer día se rindió. Se sentó en el suelo polvoriento de la almazara con la espalda apoyada contra la fría estructura metálica y por primera vez desde que era un niño sintió el ardor de las lágrimas de impotencia en sus ojos. El hombre que lo sabía todo sobre su tierra, el heredero, era incapaz de salvar el corazón de su finca. Desde la cocina, Elena había estado observando el drama en silencio. Veía a Mateo salir cada mañana con una determinación sombría y volver cada noche con una capa más de derrota sobre sus hombros. No sentía satisfacción por su fracaso como podría haber esperado meses atrás. En su lugar, una extraña y confusa punzada de empatía comenzó a abrirse paso a través de su propio resentimiento. Veía en su frustración un reflejo de la suya. Ambos estaban atrapados, luchando contra fuerzas que parecían más grandes que ellos, ignorados y subestimados. Él por la mecánica implacable de una máquina vieja, ella por la mentalidad anticuada de sus familias. Esa noche, al verlo sentado en el suelo de la almazara, no vio al hijo de su enemigo ni a su carcelero. Vio a un hombre superado por las circunstancias, tan perdido y solo como se sentía ella. Fue entonces cuando un recuerdo lejano afloró en su mente. Un seminario opcional que había tomado en la universidad sobre gestión de procesos industriales. Recordaba a un profesor anciano hablando sobre maquinaria antigua y la importancia de los manuales técnicos originales. Movida por un impulso que no supo explicar, se dirigió al pequeño y desordenado despacho de su suegro. Encendió la luz y empezó a rebuscar entre archivadores oxidados y pilas de papeles amarillentos. Buscaba algo que ni siquiera sabía si existía, una aguja en un pajar de burocracia agrícola. Después de casi una hora, cuando estaba a punto de darse por vencida, lo encontró. En el fondo de un cajón, debajo de viejos títulos de propiedad, había una carpeta de cuero agrietado. Dentro, cuidadosamente conservado, estaba el manual original de la almazara, impreso en Alemania en la década de 1950. Las páginas eran finas como el papel de Biblia, llenas de diagramas técnicos complejos y texto en un alemán que apenas podía descifrar. Pero los esquemas eran un lenguaje universal. Con el manual en las manos, volvió a la almazara. Mateo seguía allí, inmóvil. Al verla entrar, levantó la cabeza, y su mirada era una mezcla de agotamiento y hostilidad. «¿Qué quieres?», preguntó con voz áspera, preparado para un reproche, para un «te lo dije». Elena no dijo nada.
Simplemente se arrodilló a su lado, sobre el suelo sucio, y abrió el manual bajo la luz de la única bombilla que funcionaba. Con el dedo, señaló un pequeño diagrama del sistema de válvulas de presión. «Creo que el problema está aquí», dijo en voz baja, casi un susurro. «Según esto, hay un filtro de seguridad secundario que nadie ha mencionado. Si está obstruido, la presión nunca será estable». Su tono no era de superioridad, sino de colaboración. Estaba ofreciendo una pista, no una orden. Era la primera vez que le hablaba como a un igual, como a un socio en la misma catástrofe. Mateo la miró con incredulidad, primero a ella, luego al manual. La idea de que una mujer de ciudad, una estudiante de libros, pudiera encontrar la solución que a él se le había escapado, era un golpe directo a su orgullo. Su primer instinto fue rechazarla, mandarla de vuelta a la casa y a sus cosas, pero había algo en su voz, una calma y una lógica que lo desarmaron. Y sobre todo, estaba la desesperación, ya no tenía nada que perder. Sin decir una palabra, se levantó, cogió sus herramientas y siguiendo el diagrama que ella le iluminaba con la linterna de su móvil, localizó la válvula oculta tras un panel que nadie había abierto en décadas. La pieza estaba completamente obstruida por sedimentos acumulados durante años. Trabajaron juntos en un silencio casi reverencial. Ella sostenía la luz, le pasaba las herramientas que él pedía con un gruñido y seguía los pasos en el manual, traduciendo los esquemas técnicos en instrucciones sencillas. No hubo conversaciones, ni disculpas, ni agradecimientos. Solo el sonido metálico de las herramientas y la respiración acompasada de dos personas concentradas en un único objetivo. Por primera vez desde que se conocieron, no eran un Romero y una Vega, eran simplemente un hombre y una mujer, tratando de arreglar una máquina rota, tratando de evitar que su mundo se viniera abajo. Después de media hora de trabajo tenso, Mateo volvió a colocar la válvula limpia en su sitio y ajustó el último tornillo. Se miraron por un instante. Había una pregunta no formulada en sus ojos. Con un gesto lento, casi ceremonial, Mateo se dirigió al panel de control y accionó el interruptor. Hubo un zumbido, un chirrido, y de repente, el viejo motor del almazara cobró vida con un ronroneo suave y constante, un sonido que nadie había escuchado en días. La aguja del manómetro subió con firmeza y se clavó en la zona verde, estable. Un chorro de aceite, limpio y dorado, comenzó a fluir por el desagüe. Funcionaba. Se quedaron allí de pie, uno al lado del otro, escuchando el sonido rítmico de la máquina, el sonido de una pequeña victoria en medio de una guerra perdida. Mateo se giró hacia Elena. Su rostro estaba manchado de grasa, sus ojos enrojecidos por el cansancio, pero la hostilidad había desaparecido. En su lugar, había una expresión de asombro y un respeto a regañadientes que valía más que 1000 palabras. «Gracias», dijo, y la palabra, pronunciada en un murmullo ronco, pareció costarle un esfuerzo físico inmenso. Elena simplemente asintió, un nudo de emociones extrañas en su garganta. En ese momento, en el corazón ruidoso de la vieja almazara, algo fundamental se había movido entre ellos. El muro de hielo no se había derretido, pero había aparecido la primera grieta. Aquel episodio no transformó su relación de la noche a la mañana. No hubo abrazos ni confesiones. Al día siguiente, el desayuno volvió a ser silencioso, pero la calidad de ese silencio había cambiado. Ya no era un silencio hostil y cargado de reproches, sino uno expectante, casi tímido. Mateo ya no veía en Elena a la niña mimada de ciudad, sino a alguien con una inteligencia práctica que él no poseía. Empezó a mirarla de otra manera, con una curiosidad que antes no existía. Por su parte, Elena descubrió que su conocimiento no era inútil en ese mundo rústico. Había encontrado una manera de contribuir, de ser algo más que la esposa trofeo en un pacto de negocios. Esa pequeña victoria le devolvió una pizca de la autoestima que había perdido. Empezaron a ocurrir pequeños cambios, gestos casi imperceptibles. Una mañana, él le dejó una taza de café recién hecho en la mesa antes de irse al campo. Otra tarde, ella le dejó un plato de comida caliente en el horno, sabiendo que volvería tarde y exhausto. Un día, mientras él revisaba unos papeles en la mesa de la cocina, le preguntó a ella, sin mirarla directamente, qué significaba un término financiero que no entendía. Ella se lo explicó con paciencia, sin una pizca de condescendencia.
Eran interacciones mínimas, frágiles puentes construidos sobre un abismo de desconfianza, pero eran un comienzo. El catalizador había funcionado. Sin darse cuenta, habían dado el primer paso para dejar de ser enemigos y empezar a explorar la posibilidad de convertirse en aliados. La victoria en la Almazara se convirtió en el epicentro de un cambio sísmico, lento pero imparable. No fue una revelación emocional, sino el descubrimiento de una herramienta, la colaboración. La mañana siguiente Elena no esperó una invitación. Mientras Mateo salía al campo con una nueva, aunque velada consideración en su mirada, ella se encerró en el mismo despacho polvoriento donde había encontrado el manual. Su objetivo ahora era mucho más ambicioso. Durante días se sumergió en una década de contabilidad caótica, en libros de cuentas escritos a mano, facturas descoloridas y recibos guardados sin ningún orden aparente. Era un laberinto de números que reflejaba a la perfección la mentalidad que los había llevado al borde del abismo, una gestión basada en la intuición y la costumbre, no en la eficiencia. Con cada página que pasaba, el mapa del desastre se volvía más claro. Gastos descontrolados en fitosanitarios, un sistema de riego que desperdiciaba casi un 30% del agua y contratos de venta con intermediarios que se quedaban con márgenes abusivos. No sentía rabia, sino una extraña sensación de poder. Por primera vez, no era una víctima de las circunstancias, sino la analista que podía diagnosticar la enfermedad. Mateo, al volver por las noches, la encontraba rodeada de papeles, con la luz de un flexo iluminando su rostro concentrado. No preguntaba, pero observaba. Veía en su meticulosidad la misma lógica precisa que había salvado la Almazara, y el recelo inicial empezó a transformarse en una curiosidad genuina. ¿Qué más veía ella que él, inmerso en la tierra, había sido incapaz de percibir? Una semana después, con un dossier improvisado lleno de gráficos y tablas que había dibujado a mano, Elena abordó a Mateo. Eligió el momento con cuidado, no en la casa, su territorio, sino en el campo, el de él. Se lo presentó no como una crítica, sino una estrategia de batalla. «Estamos perdiendo dinero aquí, aquí y aquí», dijo, señalando los puntos débiles con la frialdad de un cirujano. «Tu conocimiento del campo y mis números pueden tapar estas fugas». Le propuso un experimento controlado, tomar una de las parcelas más pequeñas y menos productivas y gestionarla durante un mes siguiendo un nuevo plan. Riego por goteo optimizado según la humedad del suelo, abono orgánico de producción propia para reducir costes y un nuevo calendario de poda basado en sus análisis. Mateo escuchó en silencio, con los brazos cruzados, su rostro impasible. La propuesta atacaba directamente las prácticas de su padre y su abuelo. Era una herejía. Sin embargo, la lógica de Elena era innegable, y el recuerdo del aceite dorado fluyendo de la almazara reparada pesaba más que la tradición. Aceptó, pero con una condición. Si esto falla, no volveremos a hablar del tema. El primer intento fue un fracaso parcial. El sistema de riego, calculado con precisión matemática, no tuvo en cuenta la composición arcillosa de una esquina de la parcela. A las 2 semanas, una docena de olivos jóvenes mostraron signos de estrés hídrico. Sus hojas empezaron a curvarse. Fue un momento crítico. La vieja desconfianza amenazó con resurgir. El mundo de los libros de Elena había chocado con la dura realidad de la tierra de Mateo. El conato de crisis, sin embargo, se convirtió en su lección más importante. En lugar de un te lo dije por parte de Mateo o una defensa a ultranza de Elena, ambos se encontraron junto a los árboles enfermos al atardecer, examinando la tierra con sus propias manos. Fue Mateo quien rompió el silencio. «Este barro es traicionero», explicó, desmenuzando un terrón. «Por fuera parece seco, pero por dentro retiene el agua como una esponja. Mis cálculos no sirven aquí». No había reproche en su voz, solo una constatación. Elena, por su parte, admitió la limitación de sus modelos. «Los datos no me dijeron esto, no pueden oler la tierra ni sentir su textura». En ese instante, comprendieron la verdad fundamental de su alianza. Ella tenía el qué y el por qué, pero él tenía el cómo y el cuándo. Sus conocimientos no eran opuestos, sino las dos mitades de una misma solución. Pasaron la noche rediseñando el plan, no en despachos separados, sino juntos en la mesa de la cocina. Él dibujaba mapas del terreno de memoria, marcando las zonas de diferente composición, y ella ajustaba sus cálculos de riego y nutrientes a esa realidad empírica.
Por primera vez, sus mundos, el académico y el ancestral, no chocaban, sino que dialogaban. Crearon un sistema híbrido, una simbiosis de tradición y tecnología que ninguno de los dos habría podido concebir por separado. Era un método nacido de un fracaso compartido, y por eso mismo era infinitamente más fuerte. La experiencia les enseñó que el progreso no consistía en destruir lo viejo, sino en integrarlo con lo nuevo. Los resultados no tardaron en llegar. En 2 meses, la parcela experimental no solo se había recuperado, sino que mostraba una vitalidad que superaba a las demás. Los costes operativos de esa sección se habían reducido en un 20%, una cifra pequeña pero tangible, una prueba irrefutable de que su método funcionaba. Este éxito incipiente, sin embargo, abrió un nuevo frente de batalla, uno mucho más cercano y complejo: sus propias familias. Cuando presentaron sus hallazgos a Antonio Romero y Carlos Vega, la reacción fue una mezcla de incredulidad y ofensa. Para los dos patriarcas, aceptar las innovaciones de Elena era admitir que sus décadas de experiencia estaban equivocadas. «Gráficos y numeritos», espetó Carlos Vega con desdén, mirando los papeles de su hija como si fueran un insulto. «Esta tierra no se gobierna con papeles, se gobierna con sudor». Antonio Romero fue aún más duro con su hijo. Lo acusó de dejarse embaucar por una mujer que no sabía distinguir un olivo de un almendro, de traicionar el legado familiar por seguir las modas de la ciudad. La tensión en las reuniones semanales se volvió insoportable. Ya no era una cuestión de negocios, sino de orgullo. Los padres veían la colaboración de sus hijos no como la salvación de la finca, sino como la disolución de su autoridad, el fin de un mundo en el que su palabra era ley. Cada pequeña victoria de Mateo y Elena era percibida como una derrota personal por sus progenitores, y la vieja rivalidad, que parecía dormida, resurgió con una virulencia renovada, esta vez dirigida hacia dentro de sus propias familias. El punto de inflexión llegó durante una acalorada discusión en la cocina de la finca. Antonio, frustrado por la caída de los precios del aceite y la presión del banco, ordenó a Mateo que abandonara esos experimentos y volviera a los métodos de siempre. «Haremos las cosas como se han hecho toda la vida, que es como se hacen bien», sentenció, golpeando la mesa con el puño. Elena, que estaba presente, se encogió, esperando que Mateo cediera, que la lealtad a la sangre se impusiera sobre su frágil alianza. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mateo se puso de pie, no con la rabia explosiva de antes, sino con una calma firme y pesada. Miró a su padre a los ojos y dijo: «Tus métodos nos han traído hasta aquí, al borde del precipicio. Los suyos», dijo señalando a Elena con un gesto de la cabeza, «nos han dado el primer beneficio en 2 años. Puede que no te guste, pero los números no mienten, y la tierra tampoco. Los árboles están más sanos que nunca». No levantó la voz, pero cada palabra tenía el peso de una verdad incontestable. En ese momento no estaba defendiendo a Elena, la mujer. Estaba defendiendo su proyecto conjunto, su futuro. Estaba eligiendo la lógica sobre la lealtad ciega. Para Elena fue como si el suelo se moviera bajo sus pies. El hombre rústico y cerrado que había despreciado se revelaba como una persona de una integridad inquebrantable, capaz de enfrentarse a su propio padre por defender lo que era correcto. En ese instante, el último vestigio de la enemiga que había en ella se disolvió, reemplazado por una admiración profunda y sincera. Aquel enfrentamiento marcó un antes y un después. Antonio Romero, aunque no lo admitió en voz alta, dio un paso atrás. La gestión de la finca pasó de facto a manos de Mateo y Elena. Su dinámica de trabajo se intensificó, convirtiéndose en el centro de sus vidas. Las noches ya no eran silencios incómodos en habitaciones separadas, sino largas jornadas de planificación en la mesa de la cocina, con tazas de café y mapas del terreno extendidos entre ellos. El trabajo se convirtió en el puente que finalmente los unió. A través de las discusiones sobre la densidad de plantación o las estrategias de marketing, empezaron a conocerse de verdad. Él descubrió en ella una tenacidad y una visión que nunca habría imaginado, y ella encontró en él una sabiduría profunda sobre los ciclos de la naturaleza, una conexión con la tierra que era casi poética. Empezaron a compartir historias.
Él le contó cómo su abuelo le enseñó a predecir la lluvia por el color de las hojas de los olivos. Ella le habló de su sueño de crear una marca de aceite gourmet y exportarlo a otros países. Ya no eran solo socios de negocios, se estaban convirtiendo en confidentes. El sofá del salón, que durante meses había sido la trinchera de Mateo, empezó a acumular polvo. Sin una conversación formal, sin un acuerdo explícito, una noche él simplemente no se detuvo y siguió caminando hasta el dormitorio. No hubo pasión o romance, solo el gesto silencioso de dos soldados exhaustos que al final de una larga batalla decidían compartir la misma tregua, la misma paz. Con el tiempo, establecieron un nuevo equilibrio, una normalidad forjada en el crisol de la adversidad. La finca, bajo su dirección conjunta, comenzó a respirar de nuevo. Las deudas seguían ahí, una sombra constante, pero por primera vez en años los ingresos superaban a los gastos. Habían implementado un sistema de venta directa a pequeños restaurantes de la región, eliminando a los intermediarios y aumentando sus márgenes de beneficio. La calidad de su aceite, fruto de la mezcla de la experiencia de Mateo y el control de calidad de Elena, empezó a ganar una reputación local. En la casa, el silencio ya no era un arma, sino un espacio de confort compartido. Podían pasar horas trabajando en la misma mesa sin hablar, pero la presencia del otro era un apoyo, no una amenaza. A veces, al final de un día agotador, sus miradas se cruzaban por encima de los papeles, y una sonrisa cómplice, pequeña y fugaz, era suficiente para comunicar todo lo que habían superado juntos. Se habían convertido en un equipo formidable, una máquina perfectamente engrasada. Sin embargo, mientras ellos se concentraban en reconstruir su pequeño mundo desde dentro, una amenaza externa, silenciosa e implacable, se gestaba más allá de sus fronteras. En los pueblos vecinos empezaron a circular rumores inquietantes. Un insecto desconocido, resistente a los pesticidas habituales, estaba devastando olivares enteros. Una plaga que avanzaba sin control, llevada por el viento y que se dirigía inexorablemente hacia ellos, amenazando con aniquilar no solo su cosecha, sino la frágil esperanza que con tanto esfuerzo habían logrado construir. La noticia llegó como un susurro arrastrado por el viento seco de finales de verano, una plaga que nadie había visto antes. No era la mosca del olivo habitual, sino una variante más agresiva, resistente a los tratamientos convencionales. Empezó en las fincas del este, un rumor lejano, pero en cuestión de semanas se convirtió en una mancha oscura que avanzaba por el valle, devorando hectáreas de olivar con una voracidad bíblica. Las hojas de los árboles se retorcían, cubriéndose de una melaza negruzca antes de caer al suelo, dejando las ramas esqueléticas y desnudas. El pánico se apoderó de la comarca. Para la finca Romero Vega no era una crisis, era una sentencia de muerte. Los frutos que colgaban de las ramas, la promesa de una cosecha que podría empezar a saldar las deudas, se estaban pudriendo en vida. La plaga no solo amenazaba los olivos, sino el frágil ecosistema de colaboración que Mateo y Elena habían construido con tanto esfuerzo. Era la prueba de fuego definitiva, un enemigo biológico e imparcial que no entendía de apellidos ni de treguas. Si fallaban ahora, no habría una segunda oportunidad. El banco no esperaría otra temporada. Todo el sacrificio, las noches en vela, las pequeñas victorias y los puentes tendidos sobre el abismo del odio familiar, todo se reduciría a cenizas, devorado por un insecto diminuto e implacable. La reacción de los patriarcas fue un reflejo perfecto de la mentalidad que los había llevado al borde de la ruina. Se convocó una reunión de emergencia, pero en lugar de un consejo de guerra, se convirtió en un tribunal de acusaciones mutuas. Carlos Vega, aferrándose a una visión más moderna pero igualmente ineficaz, propuso contratar a una empresa externa de fumigación, una solución carísima que requería un desembolso inicial que no podían permitirse. Antonio Romero, por su parte, se atrincheró en la tradición más ciega, defendiendo el uso de un pesticida antiguo y extremadamente tóxico que él mismo había mezclado durante décadas. Lo que funcionó para mi padre funcionará para mí, repetía como un mantra, ignorando las advertencias de que la nueva plaga era inmune a esos químicos. La discusión escaló rápidamente, convirtiéndose en un cruce de reproches sobre quién había traído la mala suerte a la unión, qué lado de la finca estaba peor gestionado y cuál de los dos había cometido más errores en el pasado. Mientras ellos discutían, el tiempo corría en su contra.
Cada hora de inacción significaba cientos de árboles más infectados. Mateo y Elena, sentados en un extremo de la mesa, observaban la escena con una creciente sensación de náusea. No veían a dos hombres de campo luchando por su legado, veían a dos ancianos asustados, paralizados por su orgullo, dispuestos a dejar que todo se hundiera antes que ceder un ápice de su autoridad. Fue en ese preciso instante, en medio del ruido de las acusaciones y la peste del fracaso, cuando Mateo y Elena tomaron el control. No hubo un golpe en la mesa ni un grito, simplemente se miraron y en esa mirada se transmitió un acuerdo silencioso y absoluto. Se levantaron a la vez y salieron de la habitación, dejando a sus padres discutiendo en el vacío. La cocina se convirtió en su cuartel general. Elena desplegó su ordenador portátil sobre la mesa, mientras Mateo traía ramas infectadas, muestras de tierra y un par de insectos capturados en un frasco de cristal. La dinámica que habían perfeccionado en los meses anteriores se activó con la precisión de un mecanismo de relojería. Ya no había dudas ni recelos, solo un objetivo común. Elena se sumergió en foros internacionales de agronomía, en estudios científicos de universidades italianas y griegas que ya se habían enfrentado a plagas similares. Traducía artículos técnicos a altas horas de la madrugada, buscando una debilidad en el ciclo vital del insecto. Mateo, a su lado, aportaba el conocimiento empírico. Observaba el comportamiento de los insectos en el frasco, analizaba cómo la enfermedad progresaba de una hoja a otra, recordaba historias de su abuelo sobre remedios naturales para plagas olvidadas. Sus mundos, el digital y el terrenal, colisionaron no para destruirse, sino para crear una nueva forma de conocimiento. La estrategia que diseñaron era una obra de ingeniería rural, una simbiosis perfecta entre la ciencia más puntera y la sabiduría ancestral. Elena descubrió, en un oscuro artículo de investigación israelí, que la larva del insecto era extremadamente vulnerable a un hongo específico, la Beauveria bassiana, un agente biológico inofensivo para los olivos, pero letal para la plaga. Sin embargo, el hongo solo era efectivo si se aplicaba por la noche, cuando la humedad era alta y las larvas salían a la superficie de las hojas. Aquí es donde entró el conocimiento de Mateo. Él sabía, por la simple observación de los vientos y la orografía del terreno, cómo crear corredores de aire para dispersar las esporas del hongo de manera más eficiente. Propuso un plan de acción nocturno utilizando los viejos atomizadores de la finca, pero modificados para crear una niebla fina que se adhiriera a las hojas en lugar de caer al suelo. Además, organizó la creación de cortafuegos biológicos, plantando hileras de romero y lavanda, plantas que según la tradición local repelían a la mosca. No era una solución única, sino un ataque en múltiples frentes, un tratamiento biológico, una estrategia de dispersión basada en la geografía y barreras naturales para contener el avance. Era un plan audaz, arriesgado y completamente suyo, forjado en el silencio de la noche mientras el resto del mundo dormía o se lamentaba. La ejecución del plan fue una batalla física y mental agotadora. Durante 2 semanas, sus vidas se invirtieron. Dormían unas pocas horas durante el día y trabajaban desde el atardecer hasta el amanecer. Se unieron a ellos un puñado de jornaleros leales, hombres que confiaban más en la determinación de Mateo que en las discusiones de su padre. La imagen era casi surrealista, un pequeño ejército de sombras moviéndose entre los olivos bajo la luz de la luna, con el zumbido de los atomizadores rompiendo el silencio nocturno. Elena, con una linterna frontal, supervisaba las mezclas del caldo biológico, asegurándose de que la concentración del hongo fuera la correcta, tomando notas, midiendo la humedad con un higrómetro digital. Mateo dirigía las cuadrillas, indicando qué sectores atacar cada noche, sus manos expertas calibrando la presión de las boquillas, su voz tranquila, infundiendo calma en medio de la urgencia. Compartieron el sudor, el frío de la madrugada y el sabor amargo del café para mantenerse despiertos. En esos días, su relación trascendió cualquier definición. Eran generales en el mismo ejército, científicos en el mismo laboratorio, agricultores defendiendo la misma tierra. Cada gesto, cada palabra estaba sincronizado. Se pasaban herramientas sin pedirlas, terminaban las frases del otro, se sostenían mutuamente cuando el agotamiento amenazaba con derribarlos.
Estaban luchando por algo más que la cosecha, estaban luchando por el futuro que habían decidido construir juntos. El clímax no fue una batalla contra el insecto, sino contra sus propias familias. En la 10ª noche de trabajo, Antonio y Carlos se presentaron en el campo, sus rostros una máscara de furia. Acusaron a Mateo de desobediencia y a Elena de brujería, de llenar sus tierras con inventos de laboratorio. «Vais a matar los árboles con estas porquerías», gritó Antonio, intentando arrebatarle una manguera a un jornalero. Fue entonces cuando Mateo se interpuso. Se colocó físicamente entre su padre y su equipo, su cuerpo era un muro. Pero no respondió con rabia, sino con una autoridad que nadie le había visto jamás. «Siéntense», dijo con voz firme, señalando un viejo banco de piedra. Y para sorpresa de todos, obedecieron. Entonces Elena dio un paso al frente. Con calma, les explicó la ciencia detrás del hongo, les mostró los datos de la reducción de la infestación en las parcelas tratadas, les enseñó los primeros brotes verdes que empezaban a surgir en las ramas que daban por muertas. Cuando Carlos intentó ridiculizar sus papeles, Mateo lo interrumpió. «Sus papeles y mi tierra están diciendo lo mismo por primera vez», afirmó, mirando a su suegro a los ojos. «Ella ha encontrado el arma y yo sé cómo dispararla. Ya no hay un Romero y una Vega decidiendo por separado. Somos nosotros y esta es nuestra tierra ahora. O confían en nosotros y nos dejan trabajar, o se apartan y nos dejan fracasar. Pero la decisión es nuestra». El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue más profundo que el de cualquier noche anterior. Los dos patriarcas se miraron y por primera vez no vieron a sus rivales, sino a dos hombres que habían sido superados. En sus hijos no había la arrogancia de la juventud, sino la competencia y unidad de dos líderes forjados en la crisis. Se levantaron sin decir una palabra y se marcharon. Aquella fue la verdadera victoria. Las siguientes semanas confirmaron el éxito de su estrategia. La plaga remitió. Los olivos, aunque debilitados, comenzaron un lento proceso de recuperación. La cosecha se salvó, no en su totalidad, pero sí lo suficiente para cumplir con los pagos más urgentes al banco y garantizar la supervivencia de la finca durante un año más. La noticia de su método se extendió por la comarca. Agricultores de pueblos vecinos, cuyas fincas habían sido devastadas, acudían a ellos en busca de consejo. Los mismos vecinos que habían cotillado sobre su matrimonio forzado, ahora los miraban con un respeto que rayaba en la admiración. Mateo y Elena no solo habían salvado sus tierras, habían salvado las de otros, convirtiéndose en un inesperado faro de esperanza. Habían demostrado que la unión de la tradición y la innovación no era una quimera, sino la única vía posible. Y al hacerlo, habían redefinido su propio destino, pasando de ser los peones de un pacto de supervivencia a los arquitectos de un nuevo legado. La paz que siguió a la batalla contra la plaga no fue una paz de celebración, sino una de agotamiento y reajuste. En la gran casa de la finca, el silencio adquirió un nuevo significado. Ya no era el silencio hostil de los primeros meses, ni el silencio concentrado de las noches de trabajo. Era el silencio de un poder que había cambiado de manos. Antonio Romero y Carlos Vega, los patriarcas, se movían por la casa como fantasmas de una era pasada. Se sentaban a la mesa, comían lo que se les ponía delante y se retiraban sin apenas cruzar una palabra. No hubo disculpas ni concesiones verbales, su orgullo era demasiado antiguo para doblegarse de esa manera, pero su capitulación era evidente en cada gesto. Dejaron de dar órdenes, de cuestionar las decisiones. Observaban desde la distancia cómo Mateo y Elena reorganizaban los horarios de los jornaleros, negociaban con los proveedores y planificaban la siguiente temporada. El control había pasado a la siguiente generación, no a través de una herencia pacífica, sino de una abdicación forzada por la competencia. Las madres, por otro lado, parecían respirar por primera vez en años. Una sonrisa discreta, un plato de comida favorito dejado en el horno para Elena, un gesto de aprobación hacia Mateo, eran sus formas de celebrar la victoria de sus hijos, una victoria no solo sobre la plaga, sino sobre la tiranía de una tiranía que casi los destruye a todos.
La casa, antes un campo de batalla, se convirtió lentamente en un territorio neutral, donde las viejas jerarquías se habían disuelto, dejando un vacío que Mateo y Elena empezaban a llenar, no con autoridad, sino con un trabajo incansable y un respeto mutuo que ahora era la nueva ley de la finca. El impacto de su éxito trascendió rápidamente los límites de su propiedad. La noticia de que la finca Romero Vega había sobrevivido a la plaga utilizando un método biológico innovador se extendió como la pólvora por la comarca. Los agricultores, muchos de los cuales habían perdido casi toda su cosecha, comenzaron a llegar, primero con timidez, luego en grupos. Llegaban con la cabeza gacha, el orgullo herido, buscando no un milagro, sino una explicación. Se encontraban con una escena que rompía todos sus esquemas. Elena, la mujer de ciudad, explicando con paciencia la ciencia detrás del hongo Beauveria bassiana en una pizarra improvisada en el patio. Y Mateo, el hombre de campo, traduciendo esa ciencia en acciones prácticas, mostrando cómo adaptar los atomizadores o cuándo aplicar el tratamiento según la dirección del viento. Juntos ofrecieron su conocimiento sin pedir nada a cambio. Esta generosidad, nacida de su propia lucha, fue el catalizador de un cambio aún mayor. En pocas semanas, organizaron la primera reunión para crear una cooperativa comarcal. La idea era simple pero revolucionaria: comprar los insumos biológicos al por mayor, compartir la maquinaria especializada y crear una marca conjunta que garantizara un producto de alta calidad, libre de pesticidas tóxicos. De repente, Mateo y Elena no eran solo los salvadores de su finca, sino los líderes de un movimiento que prometía un futuro más sostenible y rentable para toda la región. La unión forzada que había comenzado como una humillación privada se había convertido en el modelo para una nueva alianza comunitaria, transformando su historia personal en un legado para todos. Con la crisis inmediata superada y la finca estabilizada, un nuevo tipo de silencio comenzó a instalarse entre ellos, uno que no estaba lleno de tensión ni de trabajo, sino de una calma desconocida. Fue en esos momentos de quietud donde su relación dio el siguiente paso, el más importante de todos. Ya no necesitaban la adrenalina de la supervivencia para sentirse conectados. La conexión ya estaba allí, tejida con los hilos de las noches en vela, las discusiones sobre presupuesto y las victorias compartidas. Una tarde, mientras caminaban por los olivares para inspeccionar los nuevos brotes, sus manos se rozaron. No fue un accidente. Mateo, con un gesto lento y deliberado, entrelazó sus dedos con los de ella. No hubo palabras, no eran necesarias. Fue un reconocimiento silencioso de que lo que habían construido iba mucho más allá de una simple sociedad de negocios. Era el reconocimiento de que, en medio de la guerra, habían encontrado un refugio el uno en el otro. Las noches dejaron de ser para planificar y se convirtieron en un espacio para conversar. Hablaban de sus sueños perdidos, no con amargura, sino con la nostalgia de quienes han encontrado un nuevo propósito. Ella le confesó su miedo a quedar atrapada en el pueblo y él admitió su terror a no estar a la altura del legado de su familia. En esa vulnerabilidad compartida, el amor, que había sido el gran ausente en su unión, floreció de la manera más inesperada, no como una pasión arrebatada, sino como la gratitud profunda de dos almas que se habían salvado mutuamente. Con la crisis inmediata superada y la finca estabilizada, un nuevo tipo de silencio comenzó a instalarse entre ellos, uno que no estaba lleno de tensión ni de trabajo, sino de una calma desconocida. Fue en esos momentos de quietud donde su relación dio el siguiente paso, el más importante de todos. Ya no necesitaban la adrenalina de la supervivencia para sentirse conectados. La conexión ya estaba allí, tejida con los hilos de las noches en vela, las discusiones sobre presupuesto y las victorias compartidas. Una tarde, mientras caminaban por los olivares para inspeccionar los nuevos brotes, sus manos se rozaron. No fue un accidente. Mateo, con un gesto lento y deliberado, entrelazó sus dedos con los de ella. No hubo palabras, no eran necesarias.
Fue un reconocimiento silencioso de que lo que habían construido iba mucho más allá de una simple sociedad de negocios. Era el reconocimiento de que, en medio de la guerra, habían encontrado un refugio el uno en el otro. Las noches dejaron de ser para planificar y se convirtieron en un espacio para conversar. Hablaban de sus sueños perdidos, no con amargura, sino con la nostalgia de quienes han encontrado un nuevo propósito. Ella le confesó su miedo a quedar atrapada en el pueblo y él admitió su terror a no estar a la altura del legado de su familia. En esa vulnerabilidad compartida, el amor, que había sido el gran ausente en su unión, floreció de la manera más inesperada, no como una pasión arrebatada, sino como la gratitud profunda de dos almas que se habían salvado mutuamente. La reconciliación con sus padres fue un proceso lento y torpe, una danza de orgullo herido y afecto no expresado. No hubo grandes conversaciones catárticas ni abrazos emotivos. La paz se construyó con pequeños gestos, casi imperceptibles. Una mañana, Carlos Vega, que no había pisado la almazara desde la crisis, se acercó a Elena mientras ella supervisaba la limpieza de las prensas. Se quedó un rato en silencio, observando, y antes de irse murmuró: «Tu madre dice que nunca había visto el aceite tan limpio». Fue lo más parecido a un cumplido que ella le había oído jamás. El avance más significativo, sin embargo, vino de Antonio Romero. Un día encontró a Mateo enseñando a un grupo de jornaleros jóvenes la técnica de poda que habían desarrollado juntos, una que combinaba la fuerza tradicional con una mayor precisión para no dañar las ramas productivas. Antonio observó desde lejos durante casi una hora. Más tarde esa noche, durante la cena, se dirigió a su hijo por primera vez en semanas para hacerle una pregunta directa. ¿Ese corte que haces, el inclinado, deja que entre más luz al centro del árbol? Mateo, sorprendido, le explicó la lógica detrás del nuevo método. Antonio escuchó, asintió lentamente y dijo una sola palabra: «Bien». Esa palabra, cargada con el peso de toda una vida de expectativas y silencios, fue la bandera blanca que ambos necesitaban. No borraba el pasado, pero abría la puerta a un futuro en el que el respeto, y no la obediencia ciega, sería el nuevo pilar de su relación familiar. El símbolo definitivo de su transformación llegó con la primera cosecha después de la plaga. La producción fue menor que en años anteriores, pero la calidad del aceite era excepcional. Decidieron que no lo venderían a granel, como siempre se había hecho. Elena diseñó una nueva marca, una que representara su historia. La etiqueta era sencilla y elegante, sobre un fondo color tierra. En el centro, dos ramas de olivo entrelazadas formaban un círculo, y debajo, en letras sobrias, se leía «Romero y Vega, origen unificado». No era la fusión de dos empresas, sino la declaración de un nuevo linaje. La primera botella que salió de la línea de embotellado fue un momento casi sagrado. Mateo la tomó en sus manos, su peso sólido y real. La sostuvo a la luz, admirando el color dorado y verdoso del líquido. Luego la abrió. Sirvió un poco en dos copas pequeñas. Se miraron a los ojos, un universo de recuerdos compartidos pasando entre ellos. La boda silenciosa, la discusión en la primera noche, la almazara rota, las noches sin dormir, la victoria sobre sus padres. Brindaron sin decir nada y probaron el aceite. Tenía el amargor justo de la aceituna fresca, un picor que hablaba de su fuerza y un final suave que prometía un futuro duradero. En ese sabor estaba todo: la tierra, el sacrificio, la inteligencia, la resiliencia. No era solo aceite, era la prueba tangible de que de una unión forjada en la desesperación habían sido capaces de crear algo puro, valioso y completamente suyo. Hoy, si uno visita esa pequeña comarca andaluza, escuchará la historia de los Romero y los Vega no como un cotilleo, sino como una leyenda local. La finca es un modelo de agricultura sostenible y su aceite origen unificado ha ganado premios nacionales, abriendo mercados que sus padres nunca habrían soñado. Pero la verdadera transformación no se ve en los balances contables ni en las medallas, se ve en la forma en que Mateo y Elena caminan juntos por sus tierras. Ya no ven los olivos como los barrotes de una jaula, sino como las raíces de un futuro que ellos mismos plantaron.
Han demostrado que el legado no es algo que se recibe pasivamente, sino algo que se construye activamente, a veces sobre las ruinas de lo que se creía inmovible. Su matrimonio, que comenzó como un contrato para salvar el pasado, se convirtió en una alianza para construir el futuro. Y en ese proceso encontraron algo que ninguna de las dos familias, con todo su orgullo y sus tierras, había logrado jamás: una felicidad real, forjada no en la conveniencia, sino en el respeto ganado a pulso. Si crees que de las cenizas de una rivalidad pueden hacer la alianza más fuerte y que ninguna lucha debe librarse en solitario, comparte esta historia. Suscríbete para descubrir más relatos reales de superación donde la voluntad humana demuestra ser la fuerza más poderosa. Gracias por acompañarnos. La historia de Mateo Romero y Elena Vega trascendió los límites de su finca para convertirse en el nuevo folclore de la comarca, una parábola moderna contada en los bares y en los mercados. Su legado no se mide en hectáreas recuperadas o en litros de aceite premiado, sino en el cambio de mentalidad que sembraron en una tierra acostumbrada a la desconfianza. La cooperativa Origen Unificado se convirtió en el corazón palpitante de esta transformación. En sus reuniones mensuales, antiguos rivales que durante décadas se habían disputado lindes y derechos de agua, ahora compartían abiertamente sus conocimientos. Se pasaban consejos sobre nuevas técnicas de poda, discutían juntos los precios del mercado y organizaban compras conjuntas de material para reducir costes. La historia de ese matrimonio forzado que salvó a dos familias se convirtió en un recordatorio constante de que la colaboración era más rentable que el orgullo. Los agricultores más viejos, al principio escépticos, terminaron por admitir que la unión de la sabiduría ancestral con las nuevas tecnologías que Mateo y Elena habían abanderado no era una traición al pasado, sino la única garantía de un futuro. El eco de su lucha personal resonó en cada olivar vecino, demostrando que a veces, para salvar las raíces propias, es necesario entrelazarlas con las del que antes se consideraba un adversario. Su victoria no fue solo suya, fue la victoria de toda una comunidad que aprendió a mirar más allá de las vallas de piedra que separaban sus tierras para descubrir el terreno común que todos compartían. El legado más profundo, sin embargo, se cultivó en el silencio de la propia casa familiar. Para Antonio Romero y Carlos Vega, la lección fue la más dura de sus vidas, la de la obsolescencia. Su autoridad, antes incuestionable, se había disuelto no por una rebelión, sino por la simple y aplastante evidencia de la competencia de sus hijos. El dolor de ese orgullo herido se fue transformando, muy lentamente, en una forma de admiración reticente. Ya no veían a sus hijos como peones de un sacrificio, sino como los arquitectos de una salvación que ellos habían sido incapaces de concebir. El pasado, con su carga de resentimiento y decisiones desesperadas, no se borró, pero fue resignificado. Aquel matrimonio, que en su día fue una mancha en el honor de ambas familias, se convirtió en la prueba de que incluso de la decisión más equivocada, tomada por las razones más pragmáticas, podían hacer algo extraordinariamente fuerte. Las madres, por su parte, encontraron en la felicidad de sus hijos la redención que tanto anhelaban. El sacrificio había valido la pena, pero no de la manera que sus maridos habían planeado. No había salvado un patrimonio de tierra y ladrillo, sino que había forjado un patrimonio de resiliencia, respeto y un amor que ahora era el verdadero tesoro de la familia. La lección que quedó grabada a fuego en las paredes de aquella casa fue que el verdadero legado no es el nombre que se impone, sino la fortaleza que se construye cuando se está dispuesto a dejar atrás las ruinas del pasado. La relación entre Mateo y Elena se asentó en una normalidad que para cualquier extraño parecería poco romántica, pero que para ellos era la máxima expresión del amor. Su conexión no se nutría de grandes gestos ni de palabras apasionadas, sino de la sincronía perfecta de su día a día. Se manifestaba en la forma en que él le acercaba su taza de café por la mañana, justo como a ella le gustaba, sin necesidad de que se lo pidiera. Se veía en la manera en que ella dejaba sobre su escritorio los informes de mercado que sabía que él necesitaría, subrayando los datos más relevantes. Eran un equipo, una unidad indivisible cuya comunicación trascendía las palabras.
Sus conversaciones más profundas ocurrían a menudo en medio del campo, discutiendo la salud de un olivo o planificando el sistema de riego, porque era en el trabajo compartido donde su vínculo se había hecho irrompible. Habían aprendido a leer en la mirada del otro el cansancio, la preocupación o la pequeña alegría de un brote nuevo. Su amor no era una llama que consumía, sino el calor constante de un hogar, un refugio construido con los ladrillos del respeto mutuo, la admiración por las fortalezas del otro y la aceptación de sus debilidades. Habían transformado la intimidad forzada de una cama matrimonial en el espacio seguro donde dos almas, antes solitarias y enfrentadas, habían encontrado por fin su lugar en el mundo juntas. Al final, la historia de Mateo y Elena no es un relato sobre la agricultura o las deudas familiares, es una lección profunda sobre el poder de la elección frente al determinismo del destino. Fueron empujados a una vida que no eligieron, atados por un contrato que despreciaban y condenados a convivir con la encarnación de su resentimiento. Podrían haber permitido que esa obligación los consumiera, viviendo como dos extraños bajo el mismo techo hasta que la ruina económica o la amargura los separara. Pero en cada momento crítico tomaron una decisión diferente, eligieron la confrontación honesta en lugar del silencio hiriente, eligieron la colaboración en la almazara en lugar del orgullo individual, eligieron defenderse mutuamente a sus padres en lugar de ceder a la lealtad ciega. Cada una de estas elecciones fue un acto de rebeldía contra el guión que les habían escrito. Demostraron que las circunstancias no definen a una persona, lo hacen las decisiones que se toman dentro de esas circunstancias. Transformaron una unión impuesta en una alianza elegida, un pacto de supervivencia en un proyecto de vida. Su viaje nos enseña que no importa cuán adverso sea el punto de partida, la voluntad humana, cuando se une a otra en un propósito común, tiene la capacidad de reescribir cualquier final. El sol se pone ahora sobre los campos de olivos de la finca Romero y Vega, y la luz dorada baña las hojas plateadas de los árboles que se mecen con el viento. No es solo la imagen de un paisaje hermoso, es la estampa de una paz ganada a pulso. Es el símbolo de que incluso el terreno más árido, envenenado por generaciones de rivalidad, puede florecer si se cultiva con respeto, inteligencia y el coraje de ver en el otro no a un enemigo, sino a un igual. La historia de Mateo y Elena nos recuerda que el legado más perdurable no es el que se hereda, sino el que se elige construir, a menudo sobre las cenizas de un mundo que se negaba a cambiar. Su amor no fue el principio de su historia, sino la consecuencia de su lucha, el premio a su valentía. Si crees que de la adversidad más profunda puede nacer la unión más fuerte y que cada pequeña elección puede cambiar un destino, comparte esta historia. Suscríbete para descubrir más relatos reales que demuestran que nunca es tarde para reescribir nuestro propio guión. Gracias por escucharnos.